Qué alegría que estamos ya en la cuarta temporada ¿Para dónde vamos? Este es el primer programa y tengo detrás de mí al grupo de invitados que compartirán sus experiencias, aportaciones, toda la riqueza que ellos tienen para el tema de hoy, que se titula Deja de ser negativo y seas más propositivo. Por eso no te lo pierdes, vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Como les decía, el tema de hoy es dejar de ser tan negativos y ser un poquito más propositivos. Tal vez es importante describir el significado de la palabra propositivo, que significa propuesta, propósito en positivo, ¿verdad? A veces nosotros creamos un ambiente de negatividad. Y este ambiente de negatividad, de ver todo oscuro, de ver que las cosas no van a salir bien, pero no solamente ver las cosas oscuras, sino que ser personas que siempre estamos bloqueando, ¿verdad? No dejamos que la gente sueñe. Cuando alguien nos trae alguna experiencia o nos está proponiendo algo bueno, a veces una persona negativa puede caer en el error de decir, no, eso no se puede hacer. Una persona negativa bloquea los planes de toda la gente. Y aparte yo les quiero decir una cosa, que el negativismo se contagia. Entonces, un padre de familia que es negativo contagia a toda la familia, que terminan siendo todos negativos. Y el propositivo, al contrario, es el que tiene siempre la palabra sí se puede, lo podemos hacer, podemos tratar, vamos a intentar. Nosotros tenemos ahora varios invitados que nos están acompañando. Tenemos a Ernesto Neto Molina con su esposa Silvita Molina, Ana Julia Gil, que siempre nos apoya en este programa y nos regala muchísimas aportaciones. Y tenemos también a Rodrigo Bolaños, que lo entrevistamos en la primera temporada en un proyecto y en un programa que tiene bastante bueno. Y yo quiero comenzar haciéndole a Rodrigo esta pregunta. Cuando nosotros fuimos a entrevistarte y entrevistar a toda la gente en aquella fábrica, la fábrica de sueños, una de las cosas que a mí me impresionó mucho es que cada vez que yo le entrevisté a alguna de las personas que estaban trabajando en esta maquila, siempre tenían un sueño, tenía planes. En un país donde la gente dice que aquí no hay futuro, que aquí no hay planes. ¿Cómo se logró esto? ¿Nos puedes contar tu experiencia? Bueno, buenos días a todos y Lorena, buenos días. Para nosotros es importante entender incluso la palabra propósito positivo, que todos hemos nacido con un proyecto de vida. Y hay veces el negativismo es resultado de los problemas que tenemos a nuestro alrededor, nuestra cabecita que hay veces nos falla, nos trabaja en malas ideas, pero más sin embargo, cuando nos podemos dar cuenta que hay un Dios en el cual tiene un plan para mí y que lo que yo estoy pasando muchas veces y por lo general es parte de un propósito de vida, es parte de una preparación. Cuando yo le doy vuelta al proyecto y me doy cuenta que por lo general, y es así casi siempre, cuando yo estoy pasando por una vicisitud, es porque hay un mensaje para mí. Puede ser que yo sea una persona muy histérica y necesita ser paciente, puede ser que yo sea una persona de un carácter muy bravo y necesito entonces bajarle. Todo va para hacerme una mejor persona. Entonces, ¿qué sucede? Al entender eso, que hay un propósito de vida en el cual yo prácticamente puedo ser un gran guerrero del proyecto de Dios, yo puedo transmitirlo al resto de la empresa, a toda la gente que está conmigo, a las comunidades, y poder entonces crear también ese camino para que la persona pueda salir adelante. Entonces, hay dos cosas ahí que suceden. Uno es que la persona entienda que cualquier problema por el que está pasando, no importa cuál sea, es parte de un proyecto para hacerte mejor. Y lo segundo es que nosotros seamos esos canales de bendición para las personas que están más abajo que nosotros. Que nosotros podamos
mostrar que si tú, por ejemplo, haces del paso 1, 2, 3 y 4 y 5, tú puedes entonces triunfar. Y eso es lo que hicimos nosotros en ese entonces. ¿Cómo le transmitías a la gente? Porque yo sé que dentro de este programa habían personas incluso con problemas de parálisis, con personas que habían estado en las maras, personas con discapacidad. ¿Cómo les transmitiste a ellos que aprendieran a soñar? O sea, ¿cuáles fueron como esas palabras? Y es que te hago estas preguntas tan específicas, Rodrigo, porque, por ejemplo, el problema de hoy de la juventud, el problema de la juventud es que han perdido sus sueños. ¿Qué les decías? O sea, ¿qué les decías? ¿Les hablabas de que valían, aparte de ser personas hijas de Dios y que Dios tenía un plan de vida? ¿Era algo que tú se los transmitías día a día? ¿Cómo hacías para cambiar ese ADN del cual tú también nos hablabas en aquel programa? ¿Cómo les fuiste cambiando ese ADN? Para poderle cambiar el ADN a una persona discapacitada, una persona que ha estado por problemas serios como decir las pandillas, es importante que, primero que todo, si tú vas a ser el que vas a poner las reglas del juego, esas reglas tienen que ser reales, tienen que ser sinceras, honestas, con justicia, en el cual si tú ofreces un proyecto, que el proyecto realmente te lleve a triunfar. Eso es muy importante, las reglas del juego. Y también que los líderes que están proponiendo este caminar, esta maratón en el cual la persona se va a meter, que esos líderes sean personas sanas, que no haya tropiezos o partes oscuras, que todo sea claro. Porque entonces, ¿qué sucede? Que la persona se da cuenta que entonces el terreno es propicio, es adecuado para que podamos entonces hacer nuestra parte. Eso es lo primero. Segundo, es entonces dejarle saber a cada persona que hay un proyecto para ti, hay un proyecto para cada uno de nosotros. Realmente tú eres partícipe y estás, digamos, a cargo del futuro de tu vida. Tú eres el futuro de esta nación. La acumulación de los esfuerzos de todos nosotros hace de esta nación una gran nación. Y es por eso que tú tienes que hacer tu parte. Es muy diferente a pensar que entonces me van a hacer el proyecto, me van a regalar o es una vida de regalías. Es lo contrario. Es una vida en la cual yo me voy a esforzar y voy a llegar a buscar la excelencia para que entonces podamos ver resultados. Pero como te repito, eso comienza de un liderazgo sano que te pone las reglas del juego en el cual tú puedas decir, wow, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de ese equipo, yo quiero ser parte de ese proyecto en el cual me enamoro. Eso es lo que es sembrar, poner semillitas en cada persona para que puedan soñar. Qué bueno, y es que la verdad que es interesante cómo la gente empieza a descubrir que el trabajo que hacen, el ganarse ese dinero, se valora más que te lo den. Cuando una persona vive de regalos y de regalos y de regalos, llega un momento en que la persona no va a descubrir su propio valor, ¿verdad? Sino que va a ser una persona incluso que hasta se va a poder sentir como un poco indigente, ¿verdad? Se vuelve una persona que está siempre como mendigando. Miren qué interesante es lo del el propositivo y el negativismo, que todo el mundo sabe que Estados Unidos es el país de las oportunidades. Y toda la gente sueña con irse para Estados Unidos. Ese es su sueño. ¿Por qué? Porque ya se metieron en su ADN que Estados Unidos es el país de las oportunidades. Y sin embargo, ya se metieron también ese ADN, ese chip, ¿verdad? Que le llamamos nosotros, que El Salvador no es un país de oportunidades. Yo creo que es importante hacer ese cambio radical, ¿verdad? Ese es el país de las oportunidades, pero lo importante es que necesitamos cambiar ese negativismo que hay dentro de nosotros. Vamos a irnos a un corte comercial y después vamos a ver los 3 puntos que necesitamos para poder cambiar de ser negativos a ser más propositivos. Quédese con nosotros.
Gracias por estar con nosotros en su programa ¿Para dónde vamos? Estábamos hablando de dejar de ser negativos y ser más propositivos. Y yo creo que hay tres aspectos, o mejor dicho, tres acciones básicas que debemos de tomar para poder dejar de ser negativos. Y el primero es el mismo proceso que recibe una persona cuando tiene un vicio. Primero, reconocerlo, porque saben una cosa, como se convirtió en un mal hábito, ya no nos damos cuenta. Entonces creo que lo importante es revisar dentro de nosotros cuáles son esas palabras y esas acciones, si somos personas que siempre estamos bloqueando, ¿verdad? No se puede, no, eso no va a salir, no, ¿para qué intentar? Si es que eso no es así, cuando siempre en nosotros hay una palabra de no ante todos los proyectos, las ideas, y esto pasa también mucho a nivel de familia, cuando alguien dice, ¿y por qué no hacemos vamos al parque? No, porque hay mucho zancudo, no, porque miren las nubes, ya va a llover. O sea, personas que hasta con cosas más ínfimas siempre están diciendo que no. Entonces, lo primero es revisarnos y reconocer, descubrir si somos personas negativas, ¿verdad? El segundo punto es tomar la decisión, ¿verdad?, de cambiar el hábito de ser negativo para salir a ser un poquito más propositivo y en nuestras relaciones con los demás. Porque de hecho yo les quiero decir que una persona negativa se va quedando sola en la vida, ¿verdad? O sea, dice, ay no, yo con esa persona no, porque todo se queja, todo es no, todo es problemas, mejor no, ¿verdad? Entonces, segundo es eso, cambiar, ¿verdad? O sea, hacer una decisión de cambiar ese hábito, ¿verdad? O sea, tomar la decisión primero de asumir la responsabilidad de nuestra manera de hablar y empezar a cambiar esas palabras, de ese no a ese sí. Y el tercer punto, que también es importante, ¿verdad?, es el empezar a incluir palabras positivas, ¿verdad? Por ejemplo, en vez de decir, ay no, qué feo amaneció el día, inmediatamente saber y hacerse el propósito de este día, yo voy a decir solo cosas buenas, este día está precioso. Y cuando alguien, no, está lloviendo, miren cómo está el día, este día está precioso. Como se trata de cambiar hábitos, dicen que cuando nosotros cambiamos estos hábitos por 21 días, ¿verdad?, ya se convierte pues en un buen hábito. Entonces es cambiar ese lenguaje negativo. Quiero invitar a Ana Julia para que nos enriquezca con el tema. Bueno, escuchándolos me ponía a pensar que cuando Dios nos crea, esa imagen y semejanza de Él, y a través del pecado es a donde uno viene ya a volverse negativo. Tristemente en la sociedad hay mucha familia disfuncional, y desde ese momento que la familia es disfuncional nace lo que es ser negativo, porque vivís en un ambiente negativo. El hecho de que tus papás no están juntos, de que hay problemas en tu hogar, entonces empiezas tú como a desanimarte, empiezas a comparar tu vida con otros hogares a donde viven felizmente, a donde la familia es unida, a donde la gente es positiva, y empiezas tú como fracasé, vengo de un hogar fracasado, y empiezas tú a germinar cosas negativas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, como decía Lorena, reconocer tu ambiente, tu metro cuadrado, y decidir si tú te quieres quedar en lo negativo o quieres cambiar a ser una persona positiva. Es difícil hacerlo solo, los cambios, por eso yo te invito a que busques al Señor para que te ayude a poder ver tu interior, reconocer a dónde tú estás parado y hacia dónde quieres ir. Si quieres ir como el cangrejo para atrás y vivir negativamente, o si quieres ser propositivo, hacer un cambio en tu vida para transmitir de que hay algo nuevo. Ahí en las mañanas dicen, démosle gracias al Señor para que sea un día de alegría y de gozo. Pero mucha gente no lo hace. Como decían, llueve, mejor no salgo porque me voy a mojar el pelo, mejor no hago esto porque me puede dar catarro. Entonces uno empieza a meter los obstáculos, cuando de verdad el día a día con el Señor es día de alegría y de gozo, y todo tiene que estar bien porque el Señor te da una vida en abundancia. Entonces yo sí te invito
que si tú eres una persona negativa, busques a Dios, que le pidas a Dios que puedas reconocer tu negatividad para que a través del Espíritu Santo te transforme a ser una persona propositiva y proactiva. Gracias, Ana Julia. Algo que también es sinónimo de negatividad es la resistencia. A veces nos peleamos con Dios, nos estamos resistiendo al cambio, nos estamos resistiendo a las cosas que están pasando, una resistencia a una enfermedad, una resistencia a un hijo que decide que se va a casar, una resistencia a un cambio de trabajo, una resistencia. Entonces, y también una persona negativa tiende a bloquear los planes de los demás precisamente por esa resistencia. Quisiera que Silvita y Neto nos pudieran compartir un poco de esta experiencia. Sí, nosotros pasamos una experiencia con mi esposo. Hace un año lo operaron del corazón. Cuando diagnosticaron la enfermedad, nosotros nos volvimos negativos. Realmente no creíamos en la enfermedad y mucho menos creíamos en lo que los médicos decían, pues el diagnóstico que nos daban no era nada bueno y empezamos a no creer, a ser negativos, a pensar que no existía realmente esa enfermedad, porque realmente mi esposo no se sentía mayormente grave, sino que se veía bien de salud. Entonces empecé a ser negativa más que todo yo. Yo me puse bien negativa a pensar de que los médicos mentían. Pasamos de médico con otro médico y no confiaba yo. Realmente tenía miedo de pensar que era lo que realmente él tenía y me volví negativa. Realmente después, con toda la enfermedad que pasamos y toda la experiencia que nosotros vivimos a través de esa enfermedad, bendita enfermedad, porque nos llegó a ser positivos, a creer en un Dios vivo realmente y a confiar plenamente que el positivismo solo se da a través de Dios y que realmente el negativismo no es de Dios. Y pude aceptar la enfermedad de mi esposo y así luchar con él todo lo que nosotros vivimos, que fue muy largo, doloroso realmente, con miedo, negatividad por medio de todos los comentarios que nos hacían, pero realmente confiando en Dios y creándonos nosotros positivos a esa realidad que vivíamos en ese momento. Qué importante lo que está diciendo Silvita, porque el problema también se da por las voces que escuchamos alrededor. Hay gente que es especialista en querer bloquear incluso la acción de Dios. Hay personas que es especialista a querer botar nuestras ilusiones, nuestros planes, nuestros deseos. Y eso fue lo que les pasó a ustedes, ¿verdad? El hecho de decir no van a salir adelante, Neto se va a morir, no va a salir. Y yo creo que es importante, Neto, que pueda compartir un poquito qué fue lo que le pasó. Realmente lo que me pasó, bueno, para empezar, pues buenos días. Gracias por invitarnos, Lorena. En realidad lo que nos pasó en ese momento fue que yo me sentía muy bien, pero de repente me pasó algo, un dolor de pecho que pensé que era algo muy pasajero, pero de repente pues decidimos pues con mi esposa mejor ir a visitar al médico, y visitando al médico me dijo que me iba a hacer una serie de exámenes, y en esos exámenes cuando me hizo la prueba de esfuerzo me bajó de la banda sin fin y me dijo que yo estaba malísimo. Usted ahorita no puede hacer nada, me dijo, ahorita nos vamos para el hospital, le voy a hacer esto, lo otro, hasta que llegó que me dijo que me iba a hacer operación de corazón abierto si no funcionaba con los primeros exámenes que me iba a hacer. En ese momento fui totalmente una persona negativa, se me vino el mundo abajo. Pensé yo que ahí me iba a morir, ya no voy a hacer nada, porque me prohibieron correr, que me prohibieron hasta enojarme, alegrarme, un montón de cosas que me quitaron. En esos momentos que me volví negativo, y aparte de eso no aceptaba la enfermedad. Yo dije, no puede ser. Si he sido una persona activa, he corrido, he jugado fútbol, he hecho esto y todo eso, no puede ser. Pero al final resultó todo lo que el médico decía. Pero igual, que como dice mi hermana Lorena, hay personas que con sus palabras lo vuelven más negativo a uno.
porque el médico fue bien negativo en ese momento, no me dijo, mira, esto puede ser esto, o puede salir mejor más adelante, algo, no, fue negativo totalmente. Así que ahí está que me operé y pasé por unos momentos bien difíciles, pero a pesar de eso, Dios estuvo conmigo y yo sé que Él me sacó adelante y a partir de eso, pues yo soy una persona más positiva ahora, porque sé que Él estuvo conmigo. Gracias, Teto. La verdad que el testimonio es muy interesante, que vamos a irnos a un corte comercial para que él continúe, porque realmente él cae en una coma, ¿verdad? Y fue prácticamente, los médicos no le daban ni un día de vida. Prácticamente los médicos casi que le estaban diciendo a Silvita que se fuera a comprar ya la caja porque los iban a enterrar. Entonces, para poder compartir un poquito el testimonio, vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con el testimonio de Neto. No nos cambie de canal. Es increíble que cuando nosotros vemos las cosas de manera negativa, le cerramos la puerta a la esperanza. Y no solamente eso, le cerramos la puerta a la acción de Dios, porque damos todo por perdido. Y el Señor es esperanza. El Espíritu Santo es esperanza, es fuerza, es motivación. Y fíjense que hablando del testimonio de Neto, ¿verdad? Es importante que ustedes escuchen de parte de ellos cómo enfrentaron y cómo tuvieron épocas de mucha negatividad, pero también hubieron momentos en que vino un cambio y un positivismo. Porque si ustedes están pasando, alguno de ustedes está pasando por un momento donde ha perdido la esperanza, este testimonio puede ser muy importante para su vida. Neto, cuéntenos específicamente qué pasó cuando ustedes deciden que hay que operar. Bueno, primeramente, al final acepté la enfermedad, acepté que sí estaba mal del corazón, que tenía las arterias tapadas, y en la verdad, como gracias a Dios estoy en los caminos de Dios, me encomendé a Él y yo realmente iba bastante positivo a la operación, porque no era una operación sencilla, era una operación de alto riesgo, era una operación de corazón abierto, pero cuando llegué al hospital y todo iba bien positivo, pero nunca me imaginé por lo que iba a pasar. Estando en el hospital, se me pegaron 2 bacterias de las más fuertes en el Seguro Social. A raíz de eso, me tuvo 22 días en coma, cuando allí pasaron muchas cosas entre positivas y negativas, que quien las puede compartir es mi esposa, porque yo en esos momentos, como les digo, fueron 22 días que estuve dormido, pero ella sí vivió muchas cosas entre positivas y negativas. Sí, como les seguimos contando, o sea, fueron 22 días en estado de coma. En ese tiempo, pues, la familia, las amistades, había negatividad en cuanto a la enfermedad de él, porque era una enfermedad grave. Eran 8 venas tapadas y el tronco donde dependen todas las venas. Realmente le iban a poner venas aparte, que le llaman bypass. Fue bien difícil. En el momento en que él entró a la sala de operación fueron momentos de angustia, realmente de positivismo, de gente que ya había vivido esta situación, pero a la vez negativismo en el sentido que uno desconocía lo que era la enfermedad, y miedo, realmente existía miedo. Pasó durante los 22 días que estuvo en estado de coma, pudimos vivir muchas cosas. Como familia perdimos la esperanza, y muchas veces pues los médicos no nos decían nada bueno, sino que al contrario nos decían que oráramos, porque la operación había sido de alto riesgo, había salido bien de la operación, gracias a Dios, pero la bacteria era la que le estaba afectando completamente y fue la que lo llevó al estado de coma. Pero durante todo este proceso de negatividad, cosas que nos decían que nosotros médicos, o sea, no entendíamos porque eran cosas médicas que nos decían, no me daban esperanza realmente. Entonces entró en mi miedo y más todos los comentarios que pasaban. Pero yo quiero decirles que realmente solamente es Dios.
Un día cuando me dijeron que él tenía shock séptico, gracias a Dios, yo no entendía en el momento que era shock séptico. Me llamaban amistades y me decían de que me preparara porque Neto estaba grave. Pero ese día que yo me volví realmente ya así angustiada, desesperada, mi familia me decía, la familia de él, mi familia, que era bien grave lo que estaba pasando. Yo entré a cuidados intensivos del hospital y yo pude en ese momento solamente encomendarme a Dios y decirle: Señor, hasta aquí llegó todo. Yo ya no voy a confiar en nadie más, yo solamente voy a confiar en ti. A partir de ese momento, yo confié solamente en el Señor y en la Virgen, su madre, en la advocación de la Virgen de Fátima, y pude yo confiar y volverme completamente positiva. Fueron muchos días más, pero yo ya no sentía miedo, sino que tenía mucha fe. Además tenía el respaldo de mi comunidad Nueva Alianza, que estaba completamente orando todos por la salud de él, mi familia, la familia de él, amistades. Eso me dio mucha fuerza para quitarme lo negativo, volverme positiva, pero mucho más fe y saber que Dios estaba con nosotros. Gracias, Silvita. ¿Cómo fue? Porque aquí se dio un milagro. Yo creo que también es importante glorificar al nombre del Señor, porque realmente, médicamente, ya no había nada que hacer. Eran 2 virus muy fuertes y prácticamente el médico había dicho que solo un milagro lo podía salvar. A mí me encantaría, Neto, que nos contara qué pasó, cómo fue ese milagro, qué fue lo que vio, qué fue lo que usted experimentó y cómo salió de esta coma. Pues en realidad eso fue algo maravilloso, fue algo, lo puedo decir, hasta espectacular lo que me pasó. En esos 22 días que yo estaba en coma, tuve muchos sueños y tuve visiones, pero una de la mejor visión que he tenido, y es lo que me ha pasado en mi vida, ha sido pues lo mejor, lo puedo decir, es que en una de esas yo vi que yo iba caminando en una calle empedrada, en un lugar como antiguo, casas antiguas, lugar antiguo. Iba caminando y iba un montón de gente. ¿Para dónde íbamos? No sé, pero eran miles de gente que íbamos y yo iba caminando en medio de ellos. En una de esas yo tropecé, me caí. Cuando caí ya no me pude levantar porque era tanta gente que iba, que los que iban a mi lado derecho, al lado izquierdo, ellos mismos me iban como empujando, como botándome cuando yo me quería parar. Cuando en el momento sentí que alguien se me acercó y me levantó del brazo izquierdo, y cuando me paró, yo me levanté, y cuando lo volteo a ver, veo solo el manto y no le pude ver la cara porque había una luz, el sol me daba que no le pude ver la cara, pero era un manto que me paró. Pero yo sentí algo en mi cuerpo indescriptible, no se los puedo decir qué fue lo que sentí, pero sentí algo maravilloso. Y al mismo tiempo sentía una presencia atrás de mí, y cuando volteé a ver, vi que estaba la Virgen de Fátima a la par mía. Ella ahí estaba, igual, no les miento, no les pude ver la cara también, pero fue algo maravilloso. Ellos luego salieron caminando, se tomaron de las manos, y yo los quise alcanzar después para llegar y decirle gracias, pero por la misma multitud que había, no pude alcanzarlo. Pero yo estoy más que seguro que yo en ese momento estaba muriendo. Y yo sé que en ese momento Dios me sacó de la muerte y me sacó de donde estaba y me puso en pie. Porque, como dice mi esposa, nadie daba ni 5 por mí. Pero Dios realmente tenía un propósito conmigo. Y aquí estoy, hermano. Y ahora trato de ser una persona más positiva. Lo negativo trato de irlo dejando afuera. Porque si hubiera sido realmente una persona negativa, y si no hubiera confiado en mi Dios, a dónde estuviera, no sé. Gracias por compartir este testimonio, porque es sumamente importante darnos cuenta
que nosotros no podemos perder la esperanza y nosotros no podemos dejar de soñar y no podemos permitir que la negatividad entre a nuestra vida. Con Jesús sí se puede. Jesús tiene la última palabra. Yo quiero que usted lo sepa. Jesús tiene la última palabra sobre su vida, sobre su salud, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre su trabajo, sobre su empresa, sobre este país. Nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida. Tenemos que reconocer qué clase de palabras están saliendo de nuestra boca. Si somos nosotros los que estamos bloqueando, si somos nosotros. Fíjense qué interesante, porque como decían las familias, a veces los jóvenes, ¿verdad? Se llenan de la negatividad de los padres, de la burla de los padres. Yo me doy cuenta leyendo los Twitter, que ahora estamos leyendo muchos Twitter, ¿verdad? Me impresionan los comentarios de nuestro pueblo salvadoreño. Palabras soeces, palabras de insulto, palabras, o sea, negativas, palabras es increíble cómo nosotros, que hemos sido el país de la sonrisa, hemos sido caracterizados toda la vida por ser un país de gente amable. La riqueza más grande que nosotros tenemos en El Salvador ha sido su gente. Y nos hemos dejado contaminar todos por un ambiente de negatividad que tenemos que parar. No puede ser. Vamos a irnos a un corte comercial y vamos con el último bloque para poder decirles tips, ideas y siempre también con el tema Pregúntale a Lorena. No se nos vaya. Qué importante es que nosotros tenemos que ir rompiendo paradigmas, ¿verdad? Tenemos que romper paradigmas, porque a veces creemos que el ser duros, el bloquear, el decir no, con eso nosotros tenemos autoridad, cuando eso realmente no debería de ser así. Podemos ser muy claros, muy firmes, muy directos, pero siempre en el lado positivo. Yo quisiera, ya que estamos en el último bloque, no quisiera perder la oportunidad de preguntarle a Rodrigo Bolaños, ¿qué les pudieras decir a las personas que están viendo este programa? Estas personas que están ahorita pasando por momentos de desesperanza, por momentos de negatividad, porque todo lo que ha habido a su alrededor no ha sido bueno. ¿Qué le dirías tú? Es bien fácil hablar cuando uno tiene problemas. Pero cuando uno está metido en un problema de, persecución, un problema que uno tal vez está en un penal, adentro de una cárcel por algo que tal vez ni hizo, o que era injusto, o por ejemplo que uno pues recibió un balazo y no mueve sus piernas. Yo entiendo que cada situación tiene su complejidad, pero es importante que sepamos que nuestra vida nosotros no nacimos de casualidad. Es bien importante que entiendas que tú eres parte de un proyecto y que si tú, en el momento en que tú te sales un momento de tu problema, te sales un momento de esa caja, de esa esquina en la cual has estado metido como un avestruz con la cabeza bajo tierra y le dices, yo necesito a alguien que realmente pueda aguantar este peso, porque es demasiado. Este yugo que manejo es inaguantable. Es importante que tú reconozcas eso. Y segundo, que sepas que hay alguien que ha estado contigo todos los días de tu vida, esperando a que tú lo llames. Está a la par tuya. Yo te digo una cosa, si tú comienzas a buscar esa ayuda de Dios, esa ayuda de un Jesús vivo, que tú le puedes decir, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto más, te doy esta carga, déjame respirar y déjame, pero ¿sabes qué? Lo más importante es, déjame iniciar
una nueva puerta, una nueva oportunidad. Y hay un Jesús que te dice, yo trabajaré contigo, he trabajado contigo y te estoy preparando, trabajaré contigo para el resto de tu vida. Y para mí eso es fabuloso, porque la realidad es que es cierto, si tú tienes un impedimento de que eres paralítico, pues esa es tu realidad, pero hay muchas maneras de que tú puedes brillar y que tu vida puede cambiar. O si tú, por ejemplo, tienes un problema financiero, puede hacer que ese sea un motivo por el cual tú antes eras engreído, no eras amoroso, no apreciabas la vida. Y tal vez este problema después llegas a discernir que era necesario para tú realmente poder gozar de la vida. Gracias, Rodrigo. Realmente, dice San Pablo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Tenemos que empezar a ir cambiando estas frases, ¿verdad? Esto que dice Rodrigo, cuando uno dice ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer, y es que humanamente uno no le ve salida, humanamente, como en el caso del testimonio de Neto, ¿verdad? Humanamente no había salida. Como decía Silvita, o sea, los médicos decían ya no hay nada que hacer, o sea, prácticamente casi está muerto. Pero cuando uno cambia la manera de pensar, saber que tenemos un Dios que nos ama y que Él nos ha dado en su palabra frases sumamente importantes que tienen que ser parte de nuestra manera de hablar hoy en día. Por ejemplo, Romanos 8:28, todo es para el bien de los que aman al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Jesús todo es posible. O sea, cambiemos la fraseología. Cuando nosotros decimos no se puede, pero con Jesús sí se puede. Y aunque nuestra mente en ese momento no lo crea, pero si nosotros estamos audiblemente diciéndolo en nuestro corazón, que está conectada con nuestra mente, poco a poco vamos a ir sabiendo que Jesús tiene una solución. Si tú humanamente piensas que no hay salida a tu problema, inmediatamente pon la palabra del Señor primero. Vamos a preguntarle a Neto. Neto, ¿qué le dirías a las personas que nos están oyendo sobre ese testimonio? ¿Qué mensaje le dirías? Bueno, yo lo que les puedo decir es que en realidad es de poner a Dios en el centro de sus corazones antes de cualquier problema o los que están teniendo problemas actualmente, porque sin Él realmente no somos nada. Hay que tener fe en el Señor, que Él nos va a sacar adelante de cualquier problema. Pero recordemos también que el tiempo de Él no es nuestro tiempo. Nosotros a veces podemos estarle pidiendo una sanación ya, y quizás esa sanación puede venir después. Es de tener paciencia, es de estar con el Señor, y como le digo, en el caminar de Él todo es diferente. Tengamos fe con el Señor, acerquémonos a la iglesia, también acerquémonos a nuestra madrecita, a la Virgen María, porque ella es una intercedora al 100%. Ella escucha todas nuestras peticiones y ella se las hace llegar al mismo Dios. Aunque Dios, Él nos escucha directamente también, pero ella es una madre de amor que siempre está con nosotros. Así que les digo por experiencia, yo les digo, antes, les voy a comentar, antes yo decía, yo quisiera sentir algo de Dios, que me tocara, que me hiciera algo, porque tanto testimonio que yo he escuchado y uno dice, Dios es lindo, Dios aquí. Yo siempre he tenido fe, pero Dios de veras vino y me tocó, no me tocó, me sacó de la muerte. Y entonces, ¿qué más puedo pedirle al Señor? Él es maravilloso. Y les digo, hermanos, que de veras, que así como yo tuve fe, y mi esposo tuvo esa fe, y gracias a Dios por él, estoy hablando acá delante de ustedes. ¿Qué más? ¿Verdad? Así que acerquémonos a Dios, que Él es maravilloso. Gracias, hermano. Silvita. Yo lo que les puedo decir es que en cualquier enfermedad que puedan tener y en cualquier momento que da miedo, o sea, es realmente como humanos tenemos miedo a cualquier respuesta de un médico sobre una enfermedad que tengamos. Lo que yo les puedo decir es, el miedo es normal, somos humanos, pero confiemos en un Dios vivo, en un Dios de milagros, en un Dios que ahorita
realmente está haciendo miles de milagros y como familia, como esposa, yo lo puedo vivir, lo vivimos con la enfermedad de él. Y realmente yo puedo decir que ese gran milagro que nosotros vivimos puede ser un milagro para todos. Cualquier enfermedad que le diagnostiquen, cualquier problema que tenga, confíe en el Señor y Él la va a sacar de eso. Gracias, Ana Julia. Yo, hermano, te puedo decir las mismas palabras que Dios le dijo a Elías. Cuando él entró en una gran depresión, en una gran negatividad: levántate y come, que falta mucho por recorrer. Sacúdete el polvo, hermano, hermana, que Dios está contigo. Él ha dejado una promesa que estará contigo hasta el final. Sal de lo negativo, vuélvete positivo, porque sí se puede. Con Cristo todo se puede. Y ánimo, hay que seguir adelante porque falta mucho por recorrer. Gracias por compartir. Tenemos una pregunta que nos hicieron y la pregunta es la siguiente. Hermana Lorena, mi hijo adolescente no le puedo decir nada, no lo puedo corregir. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues la verdad que es algo muy fácil. Sabemos que los adolescentes pasan por momentos difíciles y es la época de más conflicto y de más pleitos con los padres de familia, pero es que también es necesario empezar a tener palabras de afirmación al adolescente. Normalmente es: mira ese pelo, cuando te vas a cortar ese pelo, mira qué desorden, mira qué tarde vienes, mira las notas. Entonces nos volvemos padres que todo lo que le decimos a los adolescentes es negativo, cuando debemos de empezar a dar palabras de afirmación. Ay, qué alegre verte, qué bonito, qué bien que te quedaste un rato con nosotros. Mira que me encanta el color de la camisa que tú andas. Es empezar a decir palabras positivas. Dice Stephen Covey en su libro Los hábitos de las familias altamente efectivas, los 7 hábitos de la familia altamente efectiva, dice que nosotros tenemos que hacer abonar a la cuenta del banco emocional para poder hacer retiros. Entonces, el abono al banco emocional es todo aquello positivo, y esto es para el esposo, para el cónyuge, para los hijos, para las amistades, para todos. Siempre es bueno hacer aportaciones positivas, algo positivo. ¡Hey, qué bueno esto! ¡Hey, te felicito por este ascenso! ¡Hey, qué bueno que conseguiste el trabajo! ¡Hey, qué bueno que hiciste tu cama! ¡Qué bueno que estás haciendo esto! O sea, palabras positivas. Qué bueno que me ayudaste, qué bueno que te has quedado, qué bueno que te levantaste temprano. No sé, es ir buscando ver de qué manera vamos aportando en positivo para que después podamos nosotros empezar a hacer las correcciones y nunca en negativo, sino que en vez de decir: mira, anda a arreglar tu cama, que estoy harta que siempre dejas tu cama sin hacer, poder decir: hijito, ayúdame a hacer la cama. De verdad que te agradecería que me hicieras la cama, sin palabras que vamos descalificando y vamos anulando a la gente. Otro punto, rapidito, porque ya se acabó el tiempo. En vez de decir: ay, tú nunca me abrazas, porque muchas veces las mujeres o los hombres reclamamos al cónyuge: tú nunca me abrazas. En vez de decir eso es: ay, amorcito lindo, me muero por darte un abrazo. Eso cambia. Cambiemos nuestra manera de pensar y cambiará nuestra manera de vivir. Cambiemos nuestra manera de hablar. Gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos. Yo les invito que nos pongamos en actitud de oración, nos pongamos en la presencia del Señor y hagamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, yo te doy las gracias por tu amor. Te doy las gracias por haber muerto en la cruz por mí, por cada uno de nosotros. Yo te doy las gracias, Señor, porque yo sé que en este programa, este día, tú has hablado a mi corazón. Yo siempre trato de querer ser lo mejor posible, pero también me doy cuenta que soy una persona que dentro de mis palabras estoy siendo negativa. Estoy siempre bloqueando o por tratar de ser una persona responsable
o ser una persona adulta, madura, bloqueo, trato de poner obstáculos a todo, trato de ver a veces la sombra negra o el punto negro en una pared blanca. Y es que también reconozco, Señor, que he dejado de poner frases de vida, palabras de vida en mi boca, y estoy poniendo palabras de muerte. Esto no va a salir, esto no es así, Dios se olvidó de mí, Dios no tiene tiempo, todo va a salir mal. Pero Señor Jesús, yo hoy hago el propósito de poner las palabras de vida, palabras de esperanza, palabras que edifican en mi vocabulario. Con Jesús todo se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús es mi Señor. Él nunca me abandona. Jesús, confío en ti. Y empezar a poner estas palabras para poder erradicar por completo las palabras de muerte, las palabras negativas, las palabras que bloquean ante la enfermedad, ante la pena, ante el dolor, ante la muerte, ante los problemas económicos, ante las situaciones de este país. Señor, yo quiero marcar la diferencia. Quiero marcar la diferencia, no solamente en este país, sino en mi casa, con mis amistades, alrededor de mis hijos, alrededor de mis seres queridos. Quiero marcar la diferencia como una persona de esperanza, una persona positiva y una persona de amor, una persona que ayuda, colabora, una persona que accede, no que bloquea, no que pone resistencias. Gracias, Jesús, por tu amor. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así hemos finalizado el primer programa Para Dónde Vamos de la 4ª temporada. Les invito a que nos escriban. Ustedes pueden ver ahí abajo a dónde nos pueden escribir para hacer las preguntas que podamos contestarles. Sí les quiero decir que no se pierdan el siguiente programa, que es muy importante: cómo saber tratar y poner límites a la gente tóxica. Así que si usted necesita hacerme preguntas sobre ese tema, escríbanos. No se lo pierda el próximo programa Para Dónde Vamos.